histórica por varias cosas. Uno, porque no estamos yendo contra ningún gobierno, no estamos yendo a pedir ninguna reivindicación, estamos ejerciendo nuestro derecho a definir nuestro destino y el pueblo ha dicho que eso se hace vía una nueva constitución. Lo único que tiene que hacer el Congreso es aprobar este derecho del pueblo de hacer una nueva constitución vía referéndum. Pero por otro lado, es una marcha, es una etapa, un final de 500 años de resistencia. Este pueblo no va a detenerse, la historia no se va a detener y no se puede pelear contra la historia y nosotros somos la historia. Una vez aprobada, una vez sancionada, no importa que sea 10, 11, 1, 2, 5 de la mañana, aquí promulgamos. Yo promulgo para que todos nos vayamos con la ley convocatoria para el referéndum constitucional. ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¡Patria muerte! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? Bolivia tiene 36 nacionalidades indígenas con lenguas propias, con identidad propia, más de 60 millones de indígenas en toda América fueron exterminados por la colonización en diversas formas de explotación y esclavitud. Bolivia en este momento en un proceso muy importante de construir ahora una nueva constitución política del Estado con mucha oposición de quienes han detentado del poder durante todos estos 180 años que ha tenido de vida republicana y casi más de 20 años de democracia en nuestro país. La demanda por una asamblea constituyente emerge desde el mismo instante en que la mayoría del país, los sectores indígenas, comienzan a transitar el paso de una mayoría demográfica a una mayoría política. Son los sectores indígenas que se replantean su derecho a participar en la definición de lo común de los bolivianos. Las instituciones comunes, la riqueza en común, los derechos comunes. El movimiento indígena se sentía al margen de la institucionalidad, al margen de la legalidad, al margen de los derechos, en lo que el indianismo y el catarismo denunció como una ciudadanía de segunda clase. Entonces, el movimiento indígena se propuso ser ciudadano de primera clase, con los mismos derechos y obligaciones. Y eso entonces pasaba por modificar la totalidad de la estructura institucional, acabar con el Estado segregador y racista y dar paso a un tipo de Estado inclusivo, participativo y con el sello, con el olor, con el lenguaje, con la mirada, con el hábito del mundo indígena mayoritario en Bolivia. Trabajadores del campo en Bolivia, en Santa Cruz. Iniciamos marcha primero por el tierra y territorio juntamente con los pueblos indígenas del oriente boliviano. En 90 y 2001 marchamos por la Asamblea Constituyente, en 2002 marchamos por la Asamblea Constituyente. Nosotros queremos ser incluidos en esta nueva Constitución Política de Estado. La Asamblea Constituyente es una demanda de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas en Bolivia, de los desposeídos, que actual Constitución Política de Estado no nos incluye.
Es una lucha de los pueblos indígenas, tanto del oriente como del occidente, de los hermanos del Alto de La Paz, quienes dieron su vida. Ahí estamos en la parte final de la marcha, todavía se van sumando, sigue la cruz papal al final, no, es interminable esta marcha. No vamos a declinar, así nos terminen matando, igualito vamos a continuar luchando por nuestros hidrocarburos y por nuestros derechos, por la dignidad del pueblo alteño. Hay que reconocer que la Asamblea Constituyente es producto de la sangre del Alto. ¿Por qué? Porque así siendo de las tierras bajas, así siendo del altiplano, lo que ha sucedido es que el altiplano, el occidente, por lo menos ha pasado un periodo de la Revolución del 52, donde le ha dado algunos derechos al campesinado, pero no así a las tierras bajas. Pero pese a que le ha dado ese derecho, sin embargo, el campesinado del occidente igual es discriminado, igual es aislado. Esa es su preocupación y es por eso que agarraron las banderas de la Asamblea Constituyente con un proyecto político que los propios alteños han presentado y que coincide con los proyectos que han marcado los movimientos indígenas de tierras bajas y los sectores excluidos, es decir, hacer un nuevo Estado. Y el nuevo Estado precisamente pasa por un Estado plurinacional. El Estado plurinacional no solamente es el reconocimiento de la diversidad, sino fundamentalmente es el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos indígenas originarios campesinos y por lo tanto a su autogobierno y libre determinación. No tenemos por qué copiar modelos extranjeros, nosotros somos bolivianos. Lo que hay me parece una confusión es en pretender definir al Estado a partir de una caracterización de la sociedad boliviana. Es decir, nosotros debemos entender que somos una nación plural, pero no podemos ser un Estado plurinacional. Nosotros no solamente somos diversos culturalmente, sino que ya hemos tenido la capacidad de mezclarnos. El Estado plurinacional o el Estado intercultural, como ellos lo plantean. Mantener el Estado intercultural es no encarar seriamente este tema, porque el país desde 1994 ha definido que es intercultural y plurilingüe, pero eso no ha tenido efecto estatal en los cambios reales en cuanto a participación, institucionalidad, redistribución económica, redistribución de tierras, o sea, no ha tenido cambio efectivo social que hubiera tocado realmente y trastocado las relaciones sociales existentes entre las culturas. La tesis plurinacional, tal y como está planteada por el movimiento al socialismo, se ajusta más a una confederación de estados independientes que a un Estado unitario fuerte. Por eso nosotros partimos la tesis de que Bolivia es una nación diversa, multilingüe e intercultural. Vamos del concepto de la pluriculturalidad a la interculturalidad, pero con la idea de construir la nación boliviana. Sabemos que la actual constitución política del Estado nos ha marcado un tipo de modelo y un tipo de formación de ciudadano. Nos ha hecho un ciudadano monocultural, esa fue la intención en todos los procesos, desde la colonia, la república y el 52. Entonces eso ha mostrado de que el Estado monocultural debería desarrollarse más, pero sin embargo no ha sido así. La categoría del reconocimiento de nuestra diversidad cultural, lingüística, étnica y regional, de ninguna manera se puede traducir en pretender constituirnos en una especie de varias naciones asociadas. Estamos obligados a transformar este Estado y el Estado plurinacional precisamente marca la incorporación
y el reconocimiento de todos sus derechos de estos sectores excluidos. El idioma, las costumbres, la religión, la organización política, social, la economía comunitaria, los procesos comunitarios que viven. Eso es lo que va a hacer esta Constitución con un Estado plurinacional. El derecho político es fundamental, pero sin embargo se maneja de que el hacer un Estado plurinacional que comprende las 36 nacionalidades que tiene Bolivia estaría marcando la división del Estado boliviano. No es así, no estamos hablando de un Estado de mancomunidad de nacionalidades, de naciones. Estamos manejando un Estado plurinacional que reconoce estos niveles. ¿Qué significa lo plurinacional dentro de un Estado unitario? Significa concebir lo plurinacional fundamentalmente plasmado en las autonomías indígenas. Compañeros, estamos de pie, ya no somos lo de antes, sino que el pueblo boliviano está creciendo, está de pie para decir no vamos a seguir humillando, no vamos a seguir callados. Ahora el pueblo está cambiando, compañeros. Las comunidades, los pueblos tienen potestad de aplicar sus normas propias, de administrarse por sus estructuras de representación, de definir su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas marchistas? Esta es la base fundamental de la autonomía. El modelo que se está buscando construir es un modelo que primero fortalezca al Estado Nacional, no por supuesto en los moldes del Estado centralista, avanzar hacia un Estado